La mediación familiar de por sí ya es un mundo, pero ¿qué ocurre cuando en la ecuación entran menores o personas mayores? Bueno, ahí la cosa se complica, el equilibrio se vuelve increíblemente frágil y la responsabilidad del mediador es sencillamente enorme. Vamos a ver cómo se navega en estas aguas tan delicadas. Esta frase, cuando la voz es frágil. Es que lo resume todo, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de un conflicto entre iguales. Hablamos de dinámicas familiares, donde algunos, ya sea por su edad o por su situación, simplemente no tienen la misma capacidad para expresar lo que necesitan o lo que temen. Así que vamos a partir de ahí, de esa idea. Hay que reconocer cuál es el problema de fondo. ¿Qué significa, de verdad, que una voz sea frágil en mitad de una disputa familiar? El concepto clave aquí, el que hay que entender sí o sí, es el de vulnerabilidad relacional. Y ojo, esto es importante, no es una debilidad de la persona, es una circunstancia. Es esa situación en la que un niño o un anciano se arriesga no solo a que no se le escuche, sino a sufrir un daño emocional por el simple hecho de estar en un proceso que, en teoría, debería ayudarle. Y claro, esto lo cambia todo. La meta ya no es simplemente encontrar un punto medio entre dos posturas enfrentadas. No. Se trata, por encima de todo, de proteger, de cuidar. La resolución del conflicto es casi una consecuencia de haber garantizado primero el bienestar de la persona más vulnerable. Este cambio de enfoque nos lleva de cabeza al papel del mediador. Si lo principal es cuidar, su tarea se transforma por completo. Ya no puede ser un simple árbitro neutral, se convierte en una especie de protector. Y esa es una labor increíblemente delicada. Y aquí viene el gran dilema. Proteger es fundamental, pero ¿dónde está la línea? Porque si se sobreprotege, se corre el riesgo de anular la voz de esa persona, de quitarle su autonomía. Pero si no se protege lo suficiente, se le deja expuesto a un daño. Es un equilibrio pero que muy fino. A ver, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es que redefine por completo la idea de neutralidad. Ser neutral no puede significar ser indiferente. La neutralidad protectora implica actuar, y de forma consciente. Crear un espacio seguro, estar alerta al riesgo y, si hace falta, intervenir. La indiferencia, que a veces se disfraza de imparcialidad, puede hacer tanto daño como el propio conflicto. Muy bien, el equilibrio es delicado, eso ya lo tenemos claro. Pero en la práctica, ¿cómo se consigue? ¿Qué herramientas concretas necesita el profesional para poder escuchar sin invadir y proteger sin anular? Vamos a ver cómo se construye esta habilidad. Pues aquí tenemos el núcleo de la cuestión, la caja de herramientas del profesional. Cada habilidad es un pilar. Escuchar sin invadir, fundamental para crear confianza. Proteger sin sobreproteger, para respetar la autonomía de la persona. Intervenir sin dañar, que significa pensar cada paso al milímetro. Y por último, mantener la neutralidad con sensibilidad, que es lo que une todo lo demás. Y estas habilidades no son algo abstracto, ¿eh? Se traducen en objetivos súper concretos. El profesional tiene que ser capaz de detectar las señales de riesgo, de cambiar su lenguaje para que un niño o una persona mayor le entienda, de planificar cada paso para que sea seguro y, sobre todo, de asegurarse de que el propio proceso de mediación no se convierta en otro trauma más. Vale, ya tenemos las habilidades y los objetivos. La pregunta del millón es: ¿cómo se aplica todo esto? ¿Cómo pasamos de la teoría a crear pactos que de verdad cuiden y protejan a largo plazo? Aquí es clave entender una cosa. Muchas veces el error es tratar con los individuos por separado. La realidad es que se está mediando con todo un sistema familiar, con sus propias reglas no escritas, sus lealtades, sus presiones invisibles. Por eso el enfoque tiene que ser sistémico. Hay que mirar el cuadro completo, no solo las piezas sueltas. Y para desarrollar esa visión de conjunto se utilizan herramientas como estas. El storytelling, por ejemplo, ayuda a entender la historia emocional que hay detrás del conflicto. La simulación prepara al profesional para situaciones que se va a encontrar en la vida real. Esto demuestra que no se trata de memorizar, sino de interiorizar una forma de pensar. ¿Y el fin último de toda esta metodología? Pues llegar aquí, a acuerdos que no sean solo un papel firmado. Son pactos vivos, construidos sobre una base de seguridad para el más vulnerable y de responsabilidad por parte de todos los demás. Y eso es lo que garantiza que duren en el tiempo. Pero todas estas herramientas y metodologías nos llevan a la idea más importante de todas. Porque este enfoque no va de aprenderse una serie de pasos como si fuera una receta, va de desarrollar algo mucho más profundo, el criterio profesional. Esta comparación es fundamental.
Un mediador que solo sigue recetas es frágil. Se romperá en cuanto le llegue un caso que no encaje en el molde. En cambio, un profesional con criterio tiene la capacidad de analizar, de razonar y de adaptarse a la complejidad única de cada familia. La clave no es si acertó o no, sino la calidad de su razonamiento para llegar a esa decisión. Y esta cita es que lo resume a la perfección. La verdadera formación no te da las respuestas, te enseña a hacer las preguntas correctas, te da las herramientas para poder decidir bien, con ética, con cuidado y con una profunda responsabilidad profesional. Y nos vamos con una reflexión final, porque esta idea de buscar la voz frágil va mucho más allá de la mediación familiar. En cualquier conflicto, en cualquier discusión, quizás la pregunta más importante que podemos hacernos es ¿qué voz podría estar faltando aquí? ¿A quién no estamos escuchando? Gracias por la atención.